Fase 1. Posición inicial. El sujeto está en una posición erguido, con los pies a la anchura de los hombros, la punta de los pies ligeramente apuntando hacia afuera, la espalda recta, el abdomen contraído y la mirada hacia el frente. Fase 2. Balanceo. El sujeto flexiona la cadera y ligeramente las rodillas para realizar un movimiento de anteversión de cadera, llevando el peso hacia la parte posterior, siempre manteniendo la espalda recta y realizando un movimiento de péndulo con el peso. Fase 3. Extensión. Se realiza una extensión del torso siempre desde el eje de la cadera y manteniendo la espalda recta. Se extienden las rodillas, se contraen los glúteos realizando un movimiento de retroversión de cadera y el peso se eleva a la altura de los hombros acompañando el movimiento. Principales articulaciones del swing. En el cuerpo humano podemos encontrar distintos tipos de articulaciones. Tenemos a la sinartrosis que no se mueven, la anfiartrosis que se mueven pero poco y la diartrosis que sí realizan movimientos en los diferentes planos anatómicos. En este caso, la principal articulación que interviene en el movimiento es la articulación de la cadera, o sea, la coxofemoral. La articulación de la cadera es un tipo de diartrosis, ya que presenta movimiento en varios planos. Al ser una diartrosis y más específicamente una articulación de tipo anartrosis, la cadera es capaz de realizar movimientos en 3 planos de anatomía, es decir, interviene en las siguientes movilizaciones. Plano sagital, donde se realiza flexión y extensión. Plano coronal, donde se realiza abducción y aducción. Y plano transversal, donde se realiza rotación interna y externa. En este caso, al estar en un plano sagital, como se puede apreciar en la fase 2, se realiza una flexión de cadera y en la fase 3 una extensión de cadera, que son los principales movimientos del ejercicio swing que intervienen esta articulación. El swing es un ejercicio muy completo donde trabaja gran parte de la musculatura de nuestro cuerpo, como es, en el caso del torso, trabaja los abdominales, los oblicuos y el oblicuo externo. En el caso de la espalda, trabaja el iliocostal, elevador de la escápula, cuadrado lumbar, el romboides mayor, el serrato superior e inferior, el redondo mayor, el trapecio. En el caso de las piernas, en el cuádriceps trabaja el recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y medial. En los casos de los femorales trabaja el bíceps femoral, la porción larga y la porción corta, el semitendinoso y semimembranoso. Y en el caso de la cadera trabaja el glúteo mayor, glúteo menor, el piriforme y el gremio superior. En la fase 2, al tener una contracción excéntrica, los principales músculos involucrados en este movimiento son los flexores de cadera, como es el psoas ilíaco, sortorio, tensor de la fascia lata, recto anterior, pectíneo, aductor largo, recto interno y glúteo medio. En la fase 3, al tener una contracción concéntrica, los principales músculos involucrados en este movimiento son los extensores de cadera, como es el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y aductor mayor. Según esto, las principales acciones musculares en el ejercicio swing son, como agonista, el glúteo mayor, como antagonista, el cuádriceps, como sinergista, los isquiotibiales y como estabilizadores, los abdominales y músculos de la cadena posterior. Como se puede apreciar en la imagen, la línea amarilla representa el brazo de palanca, que es la línea que va desde el eje de rotación, que en este caso es la articulación de la cadera, hacia el punto de aplicación de la fuerza. Y la línea verde representa el brazo momento, que es la línea que va desde el eje de rotación hacia la línea de acción de la fuerza. El torque se expresa en unidades de fuerza y distancia y se mide en Nm. Por lo tanto, el torque es igual a la fuerza medida en Nm por brazo de momento, que sería la distancia del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza medida en metros. Supongamos que el kettlebell pesa 12 kilos y el brazo de momento mide 1,1 metros. Entonces las fórmulas tendríamos que el torque es igual a 9,8 newtons partidos por segundo al cuadrado por 12 kilogramos. Eso me da un resultado de 117,6 newtons. Eso se multiplica por 1,1 metros y me da un resultado de 129,36 newtons metros. En este caso, en la fase 3 existe un mayor brazo de momento que en la fase 2, por lo tanto hay un mayor torque de capacidad de dicha fuerza, que es mayor y genera mayor demanda a la musculatura asociada a aquel movimiento. Movimiento circular uniforme.
Este movimiento describe a un cuerpo con una rapidez constante y una trayectoria circular. En este caso los enfocamos en el peso respecto a la articulación. En la primera fase, el cronómetro se encuentra en cero. Aún no comienza el movimiento ni tampoco la trayectoria respecto a la pesa. El sujeto se encuentra en una posición recta teniendo un ángulo de 162,2 grados respecto a la articulación de la cadera. Pasando a la segunda fase, el sujeto realiza la máxima flexión de cadera marcando una trayectoria con el peso y obteniendo un ángulo de menos 68,7 grados en un tiempo de 1,40 segundos. Ya en la última fase, realizando la máxima extensión de cadera, se obtuvo un ángulo de 170 grados y el peso recorrió una trayectoria curva en un tiempo de 2,28 segundos. En este caso podemos notar que entre la segunda fase de flexión de cadera y la tercera fase de extensión de cadera, el peso recorrió una trayectoria curva en un tiempo de 0,88 segundos. En relación a los ángulos, podemos notar respecto al ángulo tomado de la articulación de la cadera que en la primera fase, al estar en una posición erguida, se obtuvo un ángulo de 162,2 grados. Luego, al realizar el movimiento y extender la cadera, se obtuvo un ángulo de 170,0 grados. Por lo tanto, este superó en 7,8 grados respecto a la fase 1. El tiempo que se demoró en realizar la máxima flexión de cadera hasta llegar a la máxima extensión de cadera fue de 0,88 segundos. En primera instancia encontramos la fuerza de gravedad, que es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos y depende de la masa de estos. En este caso, el kettlebell, al tener un peso, es atraída por la fuerza de gravedad. La fuerza normal es la fuerza ejercida por el suelo de forma perpendicular sobre un cuerpo apoyado en él. En este caso, encontramos que los pies están en forma perpendicular al suelo, por lo tanto se ejerce una fuerza reactiva, ya que para cada acción siempre hay una reacción igual u opuesta. El centro de gravedad es el punto del cuerpo donde se concentran todas las fuerzas. Se ubica en el centro de nuestro cuerpo y debe estar situado dentro de la base de sustentación para mantener la estabilidad. Como se puede apreciar en la imagen, la línea roja representa el centro de gravedad. Al movernos, el centro de gravedad cambia de posición. En la fase 2, el centro de gravedad cambia su posición ya que se está realizando un movimiento de peso muerto, pero se sigue estando en equilibrio ya que el centro de gravedad sigue estando dentro de la base de sustentación. Por lo tanto, el ejercicio está correctamente ejecutado y no va a haber inestabilidad.